Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas, Y yo soy Lolber Romero y te damos la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo. para estar más cerca de ti. Esto es Viti Viti Talks. Talks, el podcast. Les recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de sus grandes invitados y de sus experiencias de vida. En este episodio tengo el placer de contar con la doctora María del Carmen García Caballero, quien es profesional comprometida en la salud, apasionada de la música, el deporte, la cultura y el arte, además de mantener siempre un gran interés por seguir aprendiendo. Cuenta con una alta especialidad de medicina paliativa por el Hospital General de México, está certificada en cuidados paliativos y realizó un diplomado en cuidados paliativos pediátricos. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como anestesióloga en el Hospital General de Cuernavaca, médico general en la Lotería Nacional de México y desde 2018 es jefa del Servicio de Cuidados Paliativos en el Hospital de la Mujer en Ciudad de México. Hoy hablaremos de cuidadores primarios y queremos hacer una pausa para mirar, reconocer y abrazar a todas esas personas que cuidan desde el amor. Hoy hablaremos de los cuidadores primarios, de quienes acompañan, sostienen, escuchan, resuelven y muchas veces permanecen fuertes aún en medio del cansancio, la incertidumbre y el silencio. Cuidar a alguien es un acto profundamente humano, pero también puede ser desafiante, abrumador y solitario. Por eso, en este espacio queremos visibilizar su experiencia, honrar su entrega y recordarles que ellos también importan, también sienten y necesitan cuidado. Acompáñanos a esta conversación para aprender juntos, reflexionar y abrir el corazón hacia una realidad que merece más empatía, más apoyo y más amor. Bienvenida, doctora, a esta su casa. Muchas gracias por la invitación y qué interés por este tema, que es un tema creo que un poco hablado, conocido, e incluso supuestamente las políticas de este gobierno era pensar en este espacio para las personas cuidadoras. Eh, que tiene mucha relevancia, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, pues les voy a hablar un poco en el panorama en el cual me dedico, porque, bueno, yo soy médica paliativista. Esto, pues, es una carrera nueva en general nueva de la medicina. Como médicos nos dedicamos a ver personas, a procurar la salud, la prevención, la salud, la rehabilitación, pero también hay que tener en cuenta que, pues, como personas también morimos y tenemos que ver esta parte que es muy difícil de hablarla, pero pues tarde que temprano va a suceder. Entonces, muchas veces ya a finales de la etapa de vida, vamos a requerir muchos cuidados. Para empezar, cuéntanos qué significa ser cuidador primario y qué implica realmente en la vida cotidiana. Sí, pues cuidador primario o cuidador principal se refiere a la persona que está activamente, podríamos decir que al 100% de responsable, tanto no nada más de los cuidados físicos, sino también en el aspecto, pues, del hogar, elaborar los alimentos, ir a las consultas, también, pues, por su parte personal, pero casi siempre cuando hay alguien que requiera cuidados, a veces nada más hay una persona que está al 100. Entonces, a esa persona se le llama cuidador principal o cuidador primario. Y pues de Entonces, aquí,
perdón, se deriva de que puede ser cuidador informal, ¿Ok? o sea, primario es el que está al 100, dedicado casi al total para una persona con necesidad de cuidados, pero de ahí puede ser cuidador formal o informal. Formal quiere decir que sí tuvo una capacitación previa, Ok. el informal no. Y pues a diferencia del formal y el informal, cuando es un cuidador formal, casi siempre no es de la familia. Y cuando es informal, fa- es parte de la familia casi siempre. Y otra cuestión es que el formal recibe un salario y el informal no. Entonces voy entendiendo que los informales son los familiares, Sí, casi siempre. que quiero entender que la gran mayoría en este México donde vivimos, la gran mayoría son mujeres. No eximo a los varones, pero usualmente se le delega más esta actividad a las mujeres. Sí, Y por el otro lado, el formal sería todos aquellos trabajadores del sector salud, principalmente enfermeras, enfermeros o también estas personas que brindan cuidados para personas que están en un hospital o cuidar a adultos mayores o cuidar enfermos. así es. Puede ser un cuidador formal y nada más haya recibido una capacitación, no precisamente haya hecho una licenciatura en principalmente enfermería. Entonces, ¿cuáles son los principales retos emocionales, físicos y mentales que enfrenta una persona cuidadora? Sí, hay muchas diferencias, principalmente en la informal, que viene a ser parte de la familia. Como ya lo dijiste, es casi siempre mujer, no quiere decir que los hombres no, pero sí está bien, a él INEGI tiene estadísticas, la que he leído principalmente fue del 2023 que dice que son mujeres principalmente entre los 30 hasta los 50 años y pues que tienen su actividad también productiva y pues están trabajando, aparte están cuidando, pero ¿qué pasa con estas personas? Llega un momento en que nosotros le llamamos síndrome del cuidador. Hay una escala que pues hacemos a nivel médico que se llama escala de Sarit y en base a ella podemos ver qué tanto está afectada esta persona. Entonces, ¿cómo una persona puede identificar que está llegando al agotamiento o al síndrome del cuidador? Sí, son varias cuestiones porque afecta a nivel emocional, laboral, social, eh, físico. Podemos emplear este cuestionario donde se les hace varias preguntas. Un decir, un ejemplo, ¿no? Eh, Se piensa que su familiar le considera a usted una única persona que la puede cuidar, porque eso también pasa. El cuidador piensa que es el único que lo va a hacer bien. Si no está él, las cosas no van a funcionar. O piensa que debería hacer más por su familiar. Son varias preguntas que se pueden hacer. Pero Y para ir entendiendo un poco más el contexto que vive el cuidador, intuyo que el querer tener este control de lo que sucede también es una manera de expresar la preocupación por su familiar, sí. no solo en la cuestión física, también en la cuestión económica, al ser alguien de la familia quien esté cuidando, evidentemente es un pago formal que no se realiza y que es un dinero que se puede invertir en otras áreas. Sí, efectivamente. Bueno, y un poquito volviendo a lo que comentabas, quizás ni el mismo cuidador se ha dado cuenta que ya está sobrecargado o quemado.
puede llegar un día hasta que él pues esté en el hospital. Ujú. Es cuando él se dé cuenta. O, ¿y por qué se va a caracterizar? Porque la persona cuidadora va a estar cansada, fatigada, triste, va a dejar de hacer sus actividades sociales como las hacía anteriormente, ya no se va a relacionar igualmente. Puede sentir sentimientos de culpa también. E incluso la cuestión es que a veces llegan a tener una actividad negativa hacia su familiar. Puede ser que sientan coraje, culpa, también incluso puede ser hasta maltrato Mm. hacia la persona que cuidan. Qué complicado, doctora, porque a final de cuentas son de estas situaciones que pasan en la vida que no preguntan si uno quiere o no realizar la actividad. Es un Así detener es. por completo la vida para enfocarse a nuestros familiares, lo cual es un acto inmenso de amor hacia nuestros familiares, solo que en el calor de las decisiones no dimensionamos las consecuencias de parar la vida. Sí, así es. Y como de lo que comentabas, es una sobrecarga, pues tanto emocional, física, económica, que llega un momento, sobre todo cuando se trata de una enfermedad crónica, eh, que es un ejemplo, ¿no? Yo pues me dedico a ver principalmente pacientes con cáncer. Entonces, esta enfermedad no sabemos cuánto va a durar y si el paciente va a responder al manejo. Entonces llega un momento que hay un desgaste muy grande en todos los aspectos que el familiar pues llega a perder el trabajo. O también me pongo a pensar en estos adultos mayores que son longevos, Así es. 80, 90 años, que en general su salud está bien estable, pero ya son completamente dependientes o es mínima la actividad que tienen, entonces requieren ciertos cuidados. Sí, pues mira, lo comento, creo que eso no os lo había dicho, pero yo hice también una especialización, se llama en administración gerontológica. Ahí me empezó a interesar mucho también los cuidados, aparte de, independientemente de que me dedico más a ver a pacientes con cáncer, en un momento yo quería hacer geriatría. Entonces me gustó esta especialización y vi pues las proyecciones que hay. Hay unas estimaciones que para el 2050 se menciona que vamos a ser muchos adultos mayores, más de 60 años. Y sí, vamos a vivir más, pero ¿bajo qué calidad de vida? Vivir más, pero con enfermedades crónicas, principalmente diabetes y todas sus complicaciones, que es un ejemplo, la insuficiencia renal o la demencia. La demencia actualmente se está viendo que ha afectado incluso a personas de menor edad, desde 40 o menos años. Sí, la importancia de recibir una atención integral en todos los sentidos, no nada más la cuestión médica, sino también la cuestión nutricional y psicológica, para poder hacer toda esta red de apoyo y poder vivir muchos años, principalmente con calidad de vida. Sí, así es. Eh, de hecho, les comento, nosotros, bueno, al área que me dedico, me especialicé, son los cuidados paliativos, que es tal cual como la definición, es ver a pacientes con enfermedades amenazantes para la vida, que es decir, que ya no tienen tratamiento curativo, pero vemos a la persona tanto en el aspecto físico, si tiene dolor, disnea, fatiga,
pero también la intención es verlos desde la parte emocional, nutricional, lo ve también trabajo social, porque sabemos todo lo que ya hemos comentado, pero también nos enfocamos mucho en el aspecto espiritual. Eso es lo que hacemos y no nada más es eso, es para pacientes con enfermedades avanzadas, como ya comenté, una demencia, pero también puede ser una insuficiencia cardíaca avanzada, una enfermedad renal avanzada, una persona que tenga una enfermedad, se llama EPOC, que quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva, también muy avanzada. Entonces, la intención, pues, es verla en todos los aspectos. Qué interesante poder transitar los últimos años de vida desde un enfoque integral que te pueda ayudar a disminuir la sintomatología del dolor en caso de enfermedades como la artritis reumatoide o fibromialgia, que están asociadas a muchísimo dolor, como otras patologías, y tener este acompañamiento cercano. Entonces, desde su experiencia, ¿qué tipo de apoyo necesita más un cuidador primario? ¿Emocional, familiar, médico, social o económico? Lo que yo he notado así a primera vista, que puede ayudar y solucionar muchos problemas de primera instancia, es lo económico, porque puede llegar un momento en que de verdad los pacientes yo veo y no tienen ni para los estudios. Entonces, si no tienen para los estudios, como dices, a veces con tantas carencias que hay a nivel sector salud, tampoco a veces hay medicamentos. Entonces, eso lleva una cadena de estrés para el familiar y el paciente, ¿no? Compra una cosa para otra, pero no compra la otra. Y entonces es lo que comenté, el paciente, el que cuida deja de trabajar, se hace un círculo vicioso. Y esta persona deja de trabajar, pero también tiene problemas de su trabajo, tiene problemas de insomnio, no come bien, e incluso pierden sus parejas también. Y entonces es un círculo que una cosa lleva a la otra. Yo pienso que principalmente lo que veo muy tangible es lo económico y también tiene que ver mucho con sus redes de apoyo, sus relaciones familiares, porque sí, también hemos visto que llega un paciente y sí me ha tocado que no tiene quien lo cuide. Redes de apoyo no solo son los familiares consanguíneos, a veces son amistades muy cercanas o ha habido casos donde hasta los propios vecinos cubren ese rol. Aquí lo que se trata es que se trate de buscar o tener a alguien lo suficientemente cercano como para delegar esa responsabilidad. Así es complejo porque si tiene una mala red social de apoyo, pues el paciente la va a pasar mal y también el familiar. Es muy diferente cuando una persona enferma tiene pues sustento económico, además tiene buena red de apoyo. eh, ¿Por qué? Porque se desgasta menos y no tiene esa preocupación económica. Y en tanto en lo emocional, yo considero en que en un momento, si la persona está en duelo, pues lo tenga que vivir, pero siempre tener presente que esto no termina aquí, que si él lo considera o lo cree necesario, pedir ayuda psicológica para trabajar esto. Yo ahí veo dos cosas. Uno, una frase bastante escuchada que dice, pues cuando alguien enferma, se enferma toda la familia. Sí. No nada más es quien vive la enfermedad. Cada integrante de la familia lo va a percibir
y manejar de manera diferente. Sí, Y por el otro lado es entrar en un mecanismo de defensa, un bloqueo completo de las emociones para poder sacar el día a día. sí, Primero entre lidiar con los síntomas y signos, posteriormente el diagnóstico y por ende el camino a través del tratamiento que va teniendo la persona. sí. Eh, todo esto, pues es, sí, muy desgastante, como dices, no nada más para el paciente, afecta a toda la familia. Hay quienes, a quien va a afectar más, casi siempre va a ser eso, al cuidador primario. A los demás también, pero si no están como viviendo todo esto día a día, no les impacta de igual forma. Claro, y socialmente es más aceptado que el resto de los familiares lo puedan procesar un poquito más versus el cuidador primario porque él está en la línea, en la primera línea. Entonces, tampoco hay chance, permiso de poder procesar su propio duelo y reconocer sus propias emociones. Sí, ¿Qué estrategias o hábitos pueden ayudar al cuidador primario a cuidar de él sin sentir culpa? aquí lo que voy a hablar un poco más sobre en el área que estoy. Cuando percibimos que una persona ya está, porque muchas veces no nos los van a decir, porque siempre se van a querer hacer los fuertes, pero cuando llega un momento en que se sientan y le preguntamos cómo está el paciente, ¿no? Pues así, así, así. Y sí tiene dolor, bueno, no, está controlado del dolor, está comiendo. Y cuando les preguntamos, ¿y usted cómo está? Pues es cuando ya se ponen a llorar. Entonces es cuando dices, pues es que algo no está bien. Y entonces lo que tratamos de hacer en la medida que se pueda, pues es citar a una reunión a todo el familiar que ellos consideren que del que se puedan apoyar. Hacemos esa reunión y explicamos pues toda la situación del enfermo. Entonces, la intención es eso, que se organicen y delegar responsabilidades. Si hoy no pudo una persona cuidarla, pues otro día otra. Si uno no puede ir, la otra persona pues puede apoyar económicamente. Quizás que venga otra persona de más lejos y pueda ayudar a cuidar al familiar. O como comentabas hace rato, incluso un vecino. Cuando hoy dices, estoy muy cansado o tengo que ir a mi cita, no sé, al dentista, pe- eso sí también que el cuidador, pues es educar también al paciente y al cuidador a pedir ayuda. También, pues, una de las cosas que nosotros tratamos para que no sufran pues, tanto esto del desgaste es, hacemos también como eh, exactamente como ahorita un grupo donde entre compañeros que tienen familiar enfermo de cáncer, pues tienen un chat. Y ellos a veces me cuentan, ¿no? Que se escriben, que dicen, ah, pues hoy cómo estás. O mismo he visto que ahí en la sala de espera, pues entre ellos platican, se cuentan y cuando veo, pues ya hicieron pues amistad. Y otro ejemplo, tengo que una paciente no tiene tanto contacto con sus familiares, pero ella acompaña a otra paciente. Entonces ella se volvió una acompañante de otra paciente y viceversa. Entre las dos se han acompañado. Mm.
Y pues parte de que también es importante pues cuidar todos los aspectos. Se le, mm, eso es aquí en donde estoy, pero también eso es que hay lugares donde ellos pueden pedir apoyo emocional, porque se ofrece en donde estamos el apoyo psicológico tanto al paciente y para el cuidador primario. Pero entonces, si también la persona, si no está en un hospital, pues hay varias líneas de ayuda. Si ellos consideran, la pueden pedir. Parte de que nosotros también hacemos es tratar de decirle al cuidador, dentro de lo que cabe, pues que haga lo que le gusta. Si le gusta leer, cantar, bailar, que lo haga y que en un momento, pues, que no trate de dejar de hacer su vida normal y principalmente eso, que pida ayuda, porque eso es muchas veces también lo que no se hace, pedir ayuda. Sí, lo difícil que es, porque es mostrarnos vulnerables. Y vaya que si llegamos a ser de repente muy reacios en mostrarnos débiles por esta Sí, idea de siempre tener que ser fuertes y aparentar que todo está bajo control. Y por otro lado, le escucho y me hace reflexionar sobre cuán profundo e importante es hacer tan solo esta simple pregunta de ¿cómo estás? Y curiosamente le comparto que la inspiración de este episodio nace a raíz de una compañera de la comunidad que hoy por hoy se encuentra cuidando a su mami, que ya es una persona avanzada de edad, y que curiosamente una servidora le estaba preguntando ¿cómo estás? Y la reflexión que ella hacía conmigo era que había sentido extraño que le preguntara porque nadie le había preguntado hasta ese momento cómo estaba. Entonces, como se dará cuenta, es un tema un poco sensible, pero podemos sacar algo muy bueno y productivo de todo esto, donde es muy profundo preguntar cómo estás y también cuestionarnos si tenemos la capacidad de sostener lo que la otra persona nos pueda decir. sí, fíjate que ahorita que comentas, yo también llega un momento en que veo a las pacientes y en realidad nosotros, porque muchas veces yo veo pacientes ya terminales, ¿no? Y en realidad al paciente dicen que no es una buena palabra adecuada decir cómo estás, ¿no? Porque es como que pues está viendo que me estoy, perdón, bueno, es fuerte, pero lo voy a decir, está viendo que me estoy muriendo y decir cómo estoy, pues no es una palabra adecuada, ¿no? Para el paciente. Para el cuidador, sí, tal vez, incluso no sé si sea correcta también la palabra, cómo te sientes, quizás, eh, pero eso, piensan que pues a veces es eso, nos enfocamos en el enfermo, pero y querer que ir a todo alrededor. Y ahorita que dices que, ¿qué más hacemos? No sé, esta compañera qué sobrecargada está, pero lo que hacemos también, y creo que es responsabilidad del personal de salud también, nosotros capacitamos a a los pacientes, al familiar, perdón, sobre los cuidados de de su paciente. ¿Qué puede hacer si tiene dolor? ¿Cómo darle de comer? ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo bañarlo? Este, ¿cómo darle ciertos medicamentos? ¿Qué hacer si se pone mal? ¿Qué ya no hacer si se sigue poniendo más mal? Y además estamos en constante comunicación. Y yo creo que eso, de alguna forma, eso ayuda mucho al familiar o al cuidador, porque entonces ya no se siente tan estresado.
porque sabe que puede resolver ciertas situaciones cuando se presenten. Eso es lo que creo que es importante. Eh, Cada quien lo vive de diferente forma, pero qué bueno que se abra estos lugares porque muchas veces existen los lugares que se le puede brindar ayuda, pero si no sabe que existen, pues no, quizás no lo va a tomar o tener en cuenta. Sí, definitivamente, y la información cura, tanto físicamente como también el corazón y el alma, y a mí me parece crucial que nosotros como proveedores de salud podamos brindar esta información de cómo puede ir gestionando o ir resolviendo los acontecimientos del día a día un familiar que esté cuidando a un enfermo, porque eso Sí, va a ser la diferencia en poder transitar el camino un poco más mm, tranquilos o con mayor certidumbre de qué es lo que puede suceder a que lo agarre por sorpresa. sí, es parte de, pienso que una responsabilidad como médicos o los que trabajamos en el área de la salud, hasta cierto punto, pues empoderar al paciente y familiar, ¿no? Como dices, brindarle todo el conocimiento y herramientas que ellos requieran, porque creo que eso les ayuda mucho y al final, pues lo viven de forma diferente a que no tengan toda esta información. Sí, y sobre todo se tiende a invisibilizar sin esa intención a los cuidadores, porque se crea una burbuja de atención sobre la persona que tiene la enfermedad y los cuidados y las atenciones, y se deja de ver al cuidador primario, que es el que usualmente está 24/7. Si hay una red de apoyo sólida, pues a lo mejor se van intercambiando o a lo mejor tienen posibilidades económicas y contratar a alguien. Y ya no Sí. es lo mismo estar en la logística a estar completamente inmerso en el cuidado. ¿Qué papel juega la salud mental en los cuidadores primarios y cuándo es importante buscar ayuda de un profesional? Eh, Yo me decir y con esto iniciar la respuesta, creo que desde el minuto uno. No hay que esperar a que se junte el cansancio, el estrés, la situación económica para poder pedir ayuda. pues yo pienso que la salud mental no precisamente hay que esperar a tener, como dices, a que se desborde uno, ¿no? La cuestión es que culturalmente eh, e incluso como persona, en general, el sector salud no es, como es algo que no se ve, no se le da esa, pues, importancia. Pero sabemos que la depresión, pues, es una cuestión que afecta, pues, a nivel, pues, global. Es una causa incluso de discapacidad y pérdida de laboral y todas las consecuencias que están implicadas. ¿Qué papel? Hay un estudio que está hecho, me parece que desde el 2000 hasta el 2020, hay una trayectoria, cómo se ve que es la principal causa de mortalidad a nivel internacional son las enfermedades cardiovasculares. Ujú. Y esto con los avances, pues, científicos, tecnológicos, se ve como pues va aumentando, aumentando y llega un momento en que va bajando pues la gráfica. Pero a diferencia de la gráfica de depresión, se ve que sigue, 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 sigue y sigue constante, constante
Y es a pesar de los años y lo que ya comenté del avance tecnológico o científico, esa no ha decrecido y sigue constante. Entonces, pero y también en ese mismo estudio se ve que una persona, aunque no tenga una enfermedad física, cursa con depresión. Pero está demostrado que una persona que con una enfermedad va a tener mayor riesgo de depresión. Entonces, no, no tendríamos que por qué esperar a que tengamos una enfermedad física para tener una atención pues, psicológica, emocional. Yo pienso que desde el primer momento que si hablamos de alguna persona enferma, que se le diagnostica una enfermedad, pues tanto al paciente, pero también al cuidador primario, si está en el sector de salud, en un medio de atención, con atención médica, brindarle la atención y no esperar a que esto se desborde. A mí me gustaría hacer un llamado hacia la atención psicológica y más por el hecho de vivimos tantos duelos y que no los trabajamos hasta que uno es tan fuerte que nos detiene la vida y a lo mejor es cuando reaccionamos y decimos, ah, igual y sea una buena opción ir al psicólogo, sino desde antes. Uno vive un duelo cuando recibe un diagnóstico y con mayor razón cuando algún familiar o ser querido lo recibe. Sí, Es un antes y un después en la vida. Entonces, como usted lo dice, desde el primer momento es pedir ayuda sí. y ser Y constante por, y tanto el cuidador como la persona cuidada tienen un riesgo alto de vivir una depresión y a veces ni nos enteramos porque existe esta famosa depresión funcional que es la más difícil de diagnosticar porque pareciera que la persona hace su vida normal y lo pongo entre comillas porque es tan subjetivo, entonces que dudamos de que la persona pudiera estar en un estado depresivo, pero pues solo sí, esa persona sabe qué es lo que está viviendo. sí, exactamente. O también los estudios que hablan sobre el cuidador, síndrome del cuidador quemado. Eso dicen, ¿no? Hay afección tanto emocional, psicológica, social, laboral, económica, pero también es eso, el riesgo es de que el cuidador, pues, se enferme, incluso muera antes de, pero también el riesgo es de que empiezan a consumir sustancias de cualquier tipo, Para poder alcohol, estar a la altura. tabaco, exacto, que antes no las consumían. Y todo esto que mencionas, como dices, ¿qué es lo que más impacta? Yo lo veo sí desde el punto. Lo primero que les afecta, pienso, al paciente, al familiar, es lo económico y haciendo así una mención como de lo que comentamos, que va en la mano, que una persona tiene depresión y una enfermedad y todo esto hace un círculo vicioso porque tanto el paciente como el cuidador pareciera que tuvieran los mismos síntomas. Llegan a tener dolor, llegan a tener insomnio, llegan a tener falta de apetito, llegan a tener fatiga. Entonces, dice, pues, ¿quién es el enfermo, no? Y todos Y los estudios también dicen que esto afecta principalmente a países de medianos y bajos ingresos, a diferencia de los países de, pues, primer mundo, ¿no? claro, yo lo que le comento es desde la perspectiva vivencial. En algún momento me tocó cuidar a un familiar y pues es eso, la vida se detiene. Entra el mecanismo de supervivencia y es el resolver, resolver, resolver. Y hasta que uno vuelve a medio ver la calma es cuando tal vez
uno conecta con las emociones. Y aunque Sí. pudiera la situación económica no ser un tema, pues está la propia preocupación por la salud y el bienestar de nuestros familiares. Ahorita que mencionaste, también es algo comentar, no sé si lo íbamos a comentar en algún momento, pero se me vino a la mente, que también llega el grado en que el cuidador se enfoca tanto al 100 que es su vida, es su todo, y que cuando el enfermo ya no está, dice, ¿y ahora qué? Sí, es lo que le da ¿Hacia qué sentido. gira mi vida? Es como, para mí se me hace mucho una relación cuando una persona que se dedica al 100 en su trabajo y cuando se jubilan, dicen, ¿y ahora qué hago? Sí, y Muchos mueren. aquí quisiera ligarlo con la siguiente pregunta de cómo puede cambiar la relación entre el cuidador y la persona cuidada y que se pueda hacer desde un vínculo amoroso y digno. Tiene que haber mucha, yo lo veo desde este punto de vista, tiene que haber una constante comunicación, viendo como médico tanto como el paciente como con el familiar, porque a veces uno nota muchas cosas desde la primera consulta, ¿no? Cuando llega un momento en que también el paciente se hace dependiente total y porque puede ser a veces son autónomos todavía, ¿no? De que pues yo me puedo servir, yo puedo hacer y entonces, pero el saberse enfermos, también llega un momento en que dicen, pues no, yo estoy enfermo y tengo que estar acostado todo el tiempo en cama. Toman ese rol. Y entonces el cuidador adopta el rol de yo voy a hacer todo. Entonces tenemos que también distinguir esas cuestiones y hacerlos, es importante, partícipes y responsables a ambos, dependiendo la etapa, el momento de la enfermedad. Y cuando llega un momento en que la persona tiene una dependencia total, que tiene que necesidad de que le den de comer, que lo cambien para hacer del baño, cuando hace del baño, que lo bañen, que lo asistan en todas las actividades, diríamos, básicas de la vida. Entonces, es cuando también hay que delegar responsabilidades. La línea es muy delgada. Yo le comparto y también a los escuchas. En mi práctica profesional me toca ver relativamente seguido estas situaciones, pero de personas que enferman de manera abrupta y puede llegar a ser incapacitante, donde me ha tocado observar que el enfermo o el paciente obviamente está completamente colapsado, abrumado por toda la situación y pierde perspectiva de quién lo está cuidando y viceversa. Entonces se empieza a generar cierta tensión, más aparte de la falta de los recursos emocionales para poder expresar qué es lo que sentimos y cómo irlo regulando. Entonces de repente se vuelve una relación bastante tirante Sí, y tienden a ver los regaños y que si tú dijiste y que si no dijiste y a la larga se hace una relación dañina que en vez de procurar la pronta recuperación o que la convivencia sea sana, se entorpece demasiado. sí, es muy complejo porque, como dices, he visto estas relaciones o llega un momento, es más difícil cuando el paciente no se deja ayudar en todos los aspectos, ¿no? No toma sus medicamentos como son, porque llega ese también el grado en que decirle, usted tiene que tomarse el medicamento cuando debe de ser, pero si no se lo dan, él no se hace responsable de,
o esta parte que se le ofrece el apoyo psicológico y no, yo estoy detectando que lo necesita tanto él como el cuidador y no quieren ir, no van. Muchas veces sí se les ofrece, pero ellos se resisten a tomarla o eso, de que también he notado que, y lo entiendo porque sí, creo que es complicado muchas veces que contraten a una persona, pero que venga una persona ajena y me limpie, me vea físicamente, pues mis partes íntimas y que yo esté consciente y que tenga una dependencia total. Si he notado esa, pues no es fácil que venga otra persona y me cuide. Y puede ser que a lo mejor yo tenga, pues económicamente la solvencia y decir, ah, pues sí, que venga alguien y me cuide. Y además que esa persona también cuidadora no lo haga con ese cariño y empatía, ¿no? Porque sí, también he visto que llegan, así van y se sientan y ya están. Sí, el duelo que también vive el paciente es abismal, no solo por la patología, sino el perder la independencia. Así es. Y debe de ser mucho más fuerte para personas de más avanzada edad, donde tienen ideas un poco más rígidas y les cuesta mucho esto de su pudor, de su Sí. espacio. Y en ocasiones, y aquí reiteramos, porque es una actividad mucho más ejercida por mujeres, porque esa es la labor que se le adjudicaba a las mujeres de toda la vida. Sí, e incluso digo para que si es que a lo mejor no es mucho de lo que nosotros hacemos, es que cuando capacitamos al cuidador o al familiar sobre los cuidados del paciente, siempre pedimos que vayan dos personas, dos y si no es que más, porque ese es el fin, que no nada más hacer responsable al cuidador primario, porque siempre va el cuidador primario y si capacitamos a él. Y el día que les comentó, y el día que ella no pueda, y si no está, ¿qué van a hacer? Alguien lo tiene que hacer. Capacitamos a dos, si no es que más familiares, para que sepan hacer en dado momento ciertas actividades y pues exacto, darle ese espacio o descanso a la otra persona, hacerlos responsables y partícipes. ¿Qué mensaje le gustaría dejar el día de hoy a todas las personas que son cuidadores primarios y que quizás se sienten cansados, solos o poco vistos? Pidan ayuda, incluso al vecino. Me tocó una familia de muy bajos recursos que hicieron una kermés y con esa kermés que organizaron juntaron para el estudio de su paciente y siguieron haciendo otra kermés y juntaron más recursos. También que sepan que existen lugares, si ellos no saben dónde acudir, que con las personas conocidas que pregunten. Este proceso pues va a ser menos difícil si lo viven pues acompañados. Y pienso que pues bueno, también no nada más para los cuidadores, que, porque en algún momento todos vamos a ser cuidadores o vamos a requerir cuidados, eso es un hecho. Y si tienen la oportunidad de capacitarse, que aunque ahorita no lo necesiten, porque es muy importante de acuerdo a la trayectoria que para dónde vamos, hay mucha necesidad de cuidadores y va a haber más. Y pues eso, que pedir ayuda y si quieren formarse también se pueden formar. Lo que yo he visto que es que el INGER
crea muchos cursos para crear cuidadores con un poco más capacitación. Sí, necesitamos la profesionalización en esa área, más si la tendencia es que la población aumente considerablemente. Sí, y de hecho, por parte de donde estoy, esa es también la intención, crear una escuela de cuidadores. Y si pues si lo hacemos, pues les aviso para Pues que quiera. muchísimas Y gracias. también, pues, digo, ahorita quizás yo no estoy tan activa, pero pues en lo que yo pueda ayudarles, aquí Muchísimas estoy. gracias, doctora. Y me di a la tarea de investigar en internet y descubrí que hay una frase que en este momento la identifica, que es el vivir aquí, el ahora y tratar de hacer y dar lo mejor. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ay, pues yo creo que todos tenemos aquí nuestro costalito, ¿no? Cargando. Quizás es eso, que muchas veces no tenemos un problema físico, pero dicen, no es lo mismo un dolor físico que el sufrimiento. Y pues sufrimos por diferentes cosas, como dices, por cada quien vive sus duelos de diferente forma. Y pienso que, y por eso me gusta mucho el arte, porque eso me ha enseñado varias cosas y eso pues trato de hacer, el vivir el aquí a la hora. No sabemos si mañana vamos a estar y yo también digo, soy parte a veces me preocupo tanto lo que va a pasar o dicen vivimos en el pasado, cuando no, ya pasó y en el futuro que no ha llegado, pero pues sí, día a día y pues es abrazar lo que tenemos en el momento. Bueno, y como sabe, tenemos un diccionario y es la parte más emocional de este podcast. Entonces, ¿nos podría decir en una palabra o en una frase corta qué es para ti el vitiligo hoy por hoy? Bueno, Pues son muchas emociones, pero también al mismo tiempo es un aprendizaje y es un reto muy grande que desde que conocí al grupo, pues es eso, te das cuenta que no eres la única persona en el mundo, ¿no? Que estás viviendo sobre este proceso, ya lo puedas hablar con mayor facilidad, pero pues para mí el vitíligo es eso, es un reto que yo tengo que pensar que está en mi mente, porque no sabemos que físicamente no nos afecta, que está en mi mente, pero que yo tengo esa capacidad de verlo de una forma pues positiva y no negativa. Y agradecer porque en realidad sí estoy bien físicamente. me da tanto gusto, Mari Carmen, escucharte y verte a la distancia, porque ya habíamos tenido un episodio previo, lo mucho que has crecido, la confianza que has generado para poder hablar con mayor libertad, con mayor tranquilidad sobre tu propio proceso en el vitiligo. Sí, pues gracias a ustedes también por hacer todas estas actividades y pues eso también, no estamos solos. Así es. Gracias, Mari Carmen, por estar aquí, por compartirte con toda la comunidad de la Fundación. Y cuéntanos dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes. Fíjese que esa es una cuestión. No tengo redes sociales. Estoy, no sé si sea anticuada, no antisocial, porque no me considero antisocial, pero siento que
no hay eso, ¿no? Como este tipo de contacto. Pero pues sí, les puedo dejar mi correo, mi número. Creo que sí, el único que uso Twitter, les digo por sí. Estoy como arroba Ujú, Carmen Dominica ujú. 6 en Twitter. Y ahí es donde publico las actividades que hacemos en cuidados paliativos. Perfecto. Hacemos Lo seminario. dejamos anotado en la descripción del episodio. Y bueno, también Sí. hacemos la formal invitación de pertenecer a nuestro directorio médico de las personas que colaboran con la fundación. Ah, muchas gracias. Sí. Y ahí, pues tienes mi contacto si gustas dejarlo y pues mi correo también para lo que se les ofrezca. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, resignificar y poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Saludos y abrazos.